Bien, una vez que yo reemplacé densidad 1 y densidad 2, simplemente observo. El peso molecular es constante y elimino con este peso molecular. R, que es igual a 0,82, y el R 0,82 se elimina. Eliminando peso molecular y R, peso molecular y R, simplemente me va a quedar presión 1, presión inicial o temperatura inicial. Presión final o temperatura entre temperatura final. Estos serían la fórmula, ¿no? Entonces, basándome en ello, voy a hacer mi extremos, ¿no? Multiplicar, extremos. Presión 1 por temperatura 2, es lo que coloco aquí. Medios, presión 2 por temperatura 1, es lo que coloco acá. De lo cual, densidad 2 es igual a densidad 1 por presión 2 por temperatura 1, entre presión 1 y temperatura 2. O simplemente, densidad final es igual a densidad inicial por presión final, temperatura inicial, entre presión inicial por temperatura final. Alumno, considere esta fórmula para hallar la densidad final, pero cuando se trata de dos densidades. Y cuando se trata de una sola densidad, tiene usted aquí la fórmula, no se olviden. Y en este problema del número 8, vamos a enunciarlo. Problema número 8. La densidad de un gas a ciertas condiciones de presión y de temperatura es 1/10. Viene a ser la densidad inicial, 1/10. Si se incrementa la presión en 2/5, me están dando la presión, se incrementa en 2/5. No me dio la presión inicial. Es por ello que voy a colocar como base la unidad, únicamente porque se trata de fracciones. Aquí no hay porcentajes, sino fracciones, es por ello que estoy colocando la presión inicial. Continuamos con el problema de su valor inicial. Y se disminuye su temperatura absoluta en 30%. Disminuye su temperatura absoluta, su temperatura final en 30%. ¿Qué significa? Como tengo porcentaje y no me dan la temperatura inicial, usted escribe 100%. 100%. ¿Por qué, alumno? Está indicando como dato del problema disminuye en 30%. Es por ello que usted va a colocar a la temperatura inicial 100%. 100 menos 30 es igual a 70%. Le piden la densidad final. Utilice usted esta fórmula y lo va a colocar aquí. Densidad final es igual a densidad inicial por presión final, temperatura inicial, entre presión inicial y temperatura final. ¿Qué pasó? Los datos del problema. Densidad 1 es 1/10. Luego tengo la presión final. La presión final es 7/5. Estoy colocando aquí, es una fracción. Por temperatura inicial. La temperatura inicial es 100. Pero como esta es fracción, digo 100 entre 1 siempre va a ser 100. Entonces voy a colocar en forma de fracción. Luego tengo la presión inicial. La presión inicial, hemos colocado número 1, la unidad. Pero quiero expresarlo como una fracción. 1 entre 1 siempre va a ser 1. Y luego me indica la temperatura 2, es 70. La temperatura 2 también lo voy a colocar en forma de fracción, porque me va a facilitar para hacer mis cálculos. Entonces, 70 entre 1. Realizando mis medios y mis extremos, voy a llegar a un resultado que la densidad es igual a 0,2 gramos por litro. Bien. Ejercicio número 9. ¿Cuántos globos de 6 litros de capacidad pueden llenarse a condiciones normales? Condiciones normales.
con el hidrógeno procedente de un tanque que contiene 220 litros de hidrógeno a 13 grados centígrados y 6 atmósferas. Bien, ¿cuántos globos de 6 litros? Alumno, me dan estos datos, pero también me indican a condiciones normales. Alumno, no le están dando este dato. Usted, cuando observen el problema condiciones normales, de inmediato debe pensar que la presión es igual a una atmósfera, la temperatura es igual a 273 grados Kelvin. No se olvide, alumno. Basado en estos datos iniciales y finales, utilizamos la fórmula básica. ¿Por qué estoy usando esta fórmula? Porque simplemente no tengo masa ni peso molecular. No las tengo, por favor. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo, en este caso, cuántos globos de 6 litros. Pero primero debo encontrar el volumen final. Volumen final. Una vez que tenga el volumen final, recién puedo encontrar cuántos globos debo de llenar. Entonces, simplemente despejo volumen 2 en forma de aspa, volumen 2 es igual a presión inicial, volumen inicial sobre temperatura final. Es lo que tengo acá. Presión inicial, temperatura inicial por volumen 2. Volumen 2. Volumen 2, presión final sobre temperatura inicial. ¿No? Entonces, bien, reemplazando datos. Reemplazamos datos que nos dan presión inicial 6, volumen inicial 220, temperatura final 273, presión final 2, en este caso, perdón, 1, y temperatura inicial. Esos 13 grados los he convertido a grados Kelvin, y tenemos aquí 286. Realizo mis operaciones matemáticas y aquí tengo como resultado 1260. Esto no es el resultado. Lo que le piden a usted, alumno, es cuántos globos de 6 litros. Entonces, tengo 1260 litros. Divido entre la capacidad de cada globo, que es 6. Dividiendo me va a dar que debo llenar 210 globos. Y esa es la respuesta. Ejercicio número 10. La densidad de un gas es 9.7 gramos por litro a 10 atmósferas de presión y 127 grados centígrados. Calcular la densidad del gas a condiciones normales. Bien, entonces basándonos en ello, tenemos lo siguiente. Densidad 1, presión 1, temperatura 1. Nos dan a 9.7, presión 1, 10 atmósferas y la temperatura 127 grados centígrados. ¿Qué pasa al 1? Simplemente voy a agregarle 273 para convertir en grados Kelvin. Tengo 400 grados Kelvin. La densidad 2 debo de hallar. Utilizo la fórmula densidad 2 es igual a densidad 1, presión 2, temperatura 1, entre presión 1, temperatura 2. Densidad 2. Densidad 1, me dieron el dato, 9.7, por presión 2, me indicaron a condiciones normales. La presión 2 a condiciones normales es una atmósfera, por temperatura 1 o temperatura inicial, por 400. Alumno, este dato es de las condiciones normales, no se olvide. Entre presión 1, me dan como dato 10 atmósferas y coloco acá 10 atmósferas. Temperatura final. La temperatura final es de condiciones normales y las condiciones normales de temperatura es 273. Es por ello que he colocado este 273 porque, alumno, es a condiciones normales.
El 1, presión a una atmósfera, condiciones normales, y 273 a condiciones normales. Estos datos, alumno, usted tiene que recordar, no le van a dar. Realizando nuestros cálculos matemáticos, llegamos a una respuesta que es 1.4 gramos por litros. Bien, alumnos, una recomendación especial. Por favor, repase usted la parte teórica, las fórmulas, y sencillamente le será muy fácil resolver cualquier tipo de ejercicios. Por favor, practique para el examen, porque viene justamente basado en todo lo que hemos realizado el día de hoy. Como siempre, les agradezco por su atención. Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana con el tema soluciones. Muchas gracias y por favor, cuídense. Quédense en casa, estudien, pongan de su parte. Muchas gracias.